Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar primero de Samuel, capítulo 8. Israel pide rey. Habían transcurrido muchos años desde que Ana trajo al niño Samuel al servicio del templo. En este momento en particular, su mentor, Elí, había muerto. El templo yacía en ruinas. El arca del pacto estaba en casa de un particular. Como juez de Israel visita constantemente las poblaciones para infundir esperanza. La situación política era compleja, ya que a pesar de que fueron derrotados, los filisteos mantenían el control en un vasto territorio. Además, que los de Moab, Amón y Edom mantenían un régimen monárquico fuerte. Cada vez más se sentía la necesidad de una unión de la nación, una unión de las tribus, porque ellas eran autónomas entre sí. Y bajo este contexto es que se desarrolla el capítulo de hoy. Vamos a mirar el antecedente de la historia que se contará, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El tiempo avanzaba y Samuel llegó a la edad cuando ya no podía visitar todo el territorio del país. Así que Samuel nombró a sus hijos para que le ayudaran en la dirección y los ubicó en Beerseba, una de las ciudades al sur en el distrito que pertenece a Judá. Sus hijos eran Joel, que significa Jehová es Dios, y Abías, que significa Jehová es mi Padre. Indica que Samuel siguió sirviendo al Señor de corazón. Sin embargo, sus hijos no hicieron lo mismo. Elena de White comenta lo siguiente: Samuel había juzgado a Israel desde su juventud. Había sido un juez justo e imparcial, fiel en toda su obra. Estaba envejeciendo y el pueblo vio que sus hijos no seguían sus pisadas. Aunque no eran viles como los hijos de Elí, eran faltos de honradez y engañadores. Aunque ayudaban a su padre en su laboriosa obra, su anhelo de recompensa los indujo a favorecer la causa de la injusticia. Esto está en The Spirit of Prophecy, volumen 1, página 353. Samuel al parecer fue engañado por sus hijos. Criados en una fiel instrucción de los padres, sirviendo al Señor todos los días, se les dio enseñanzas por precepto y por ejemplo. Pero cuando llegan a ocupar estos cargos, hicieron todo lo contrario y se dedicaron a buscar ventajas económicas que colocar como prioridad el servicio al Señor. Debemos tener presente que la fidelidad a Dios no se hereda, es una decisión personal. El hecho de que estos hombres eran hijos de Samuel no significaba que ya se convirtieran en hombres buenos y fieles. Llega un momento en la vida en que cada uno debe tomar sus propias decisiones. Debido a este contexto, llegan a Samuel con una solicitud. Leamos los versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere con ancianos? Samuel había organizado las tribus con jefes responsables de cada lugar que le informaran al juez local, que era quien comunicaba después a Samuel todas las cosas que sucedían en esas tribus. Estos son los que ven la conducta de los hijos de Samuel y vienen a hacerle un pedido especial al profeta. Había tanta confianza que reconocen que la situación actual no es culpa de Samuel, sino de sus hijos,
que no siguieron su ejemplo y temían que después de la muerte de Samuel ellos afirmaran su autoridad. Entonces le piden a Samuel que constituya un rey que gobierne toda la nación, así como ocurre con las otras naciones. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Número 1, Israel era una nación totalmente diferente de las otras. Desde el comienzo, el supremo director es Dios y a través de los jueces o líderes, Dios expresaba su voluntad. Tenemos el caso de Moisés, el caso de Josué y otros líderes más. En segundo lugar, el ideal era que esta nación, la de Israel, que en un principio era nómada, se estableciera en un lugar y comenzaran a prosperar hasta llegar a ser una nación grande y poderosa. Y el secreto de su grandeza era el servicio al Señor. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán, Dios era el que dirigía. Dios era el que comandaba al ejército israelita. Dios es quien daba la victoria. Era el secreto más importante que tenía Israel para la victoria. En cuarto lugar, Moisés había advertido que llegaría el día en que Israel pediría un rey. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, el verso 14. Allí se registra lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas: yo voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Esta profecía, que fue dada por Moisés, llegó el momento de su cumplimiento. En quinto lugar, el deseo de ser gobernado por un rey es porque desean parecerse a las otras naciones de la tierra. Eso significa perder su particularidad como una nación teocrática. Esta es una tendencia que perdura hasta el día de hoy. El deseo de parecernos a los demás, aún renunciando a nuestros principios. Elena de White nos amonesta diciendo: el anhelo insatisfecho de poder y ostentación mundanos es tan difícil de curar ahora como lo fue en los días de Samuel. Los cristianos tratan de edificar como los mundanos, tratan de vestirse como los mundanos, tratan de imitar las costumbres y prácticas de los que tan solo adoran al Dios de este mundo. Las instrucciones de la palabra de Dios, los consejos y reproches de sus siervos y aún las amonestaciones enviadas directamente desde su trono parecen impotentes para subyugar esta ambición indigna. Cuando el corazón está apartado de Dios, casi cualquier pretexto es suficiente para justificar que se tenga en menos su autoridad. Se complacen las insinuaciones del orgullo y del amor al yo a cualquier precio, a expensas de la causa de Dios. Esto lo encontramos en Sign of the Times, 13 de julio del año 1882. Esto es lo que lleva a algunos a tomar decisiones equivocadas. Es bueno examinar nuestras actitudes, pero a la luz de la palabra de Dios, para ver si están de acuerdo a la voluntad del Eterno. A Samuel para nada le agradó tal petición, pero Dios le dijo algo diferente. Leamos los versículos 6 al 9. Pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazle una advertencia solemne y muéstrale cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. La reacción de Samuel era natural, porque sentía en primer lugar un desprecio a su liderazgo y al trabajo fiel que había hecho. Y esto es una lección para aquellos líderes que enfrentan adversidad cuyas labores no son apreciadas como se debiera. Elena de White hace un comentario muy oportuno en este punto. Rara vez se aprecia a los hombres más útiles, los que han trabajado más activa y desinteresadamente en favor de sus prójimos y que han sido instrumentos para lograr los mayores resultados,
con frecuencia reciben en pago ingratitud y descuido. Cuando tales hombres se encuentran puestos a un lado y sus consejos son menospreciados y despreciados, pueden creer que están sufriendo una gran injusticia. Sin embargo, aprendan del ejemplo de Samuel a no justificarse ni a vindicarse a sí mismos, a menos que el Espíritu de Dios los mueva en forma inconfundible a proceder así. Los que desprecian y rechazan al fiel siervo de Dios no solo demuestran desprecio por el hombre, sino por su Señor que lo envió. Lo que se desprecia son los mensajes de Dios, sus reproches y consejos. Lo que se rechaza es la autoridad divina. Libro Sign of the Times del 13 de julio del año 1882. Samuel se sintió porque su labor no era apreciada como debería. Además, su indignación también era con respeto al menosprecio a la dirección divina. Siempre el Señor guió a su pueblo con líderes que eran conforme a su corazón. Cambiar esto por seguir una costumbre no era lo más apropiado, pero Samuel hizo lo que todos debemos hacer cuando nos encontramos con estas grandes encrucijadas. Él oró a Jehová, buscó la dirección divina, buscó al Señor de corazón, y el Señor le dijo que ya que no le consultaron, ya que no piden su consejo, sino que le dan el ultimátum, pues el Señor accedió a darles rey. Tal y cual como se había profetizado, el pueblo pediría rey y Dios le daría el rey. Pero Samuel debería amonestarle, debería decirles lo que implicaba tener un rey, porque rechazaban el modelo que Dios había implantado como nación y ahora adoptaban un modelo diferente de gobierno. Ahora Samuel transmite las advertencias del Señor para que no digan después que el Señor no les mostró el peligro de adoptar una nueva forma de gobierno. Leamos los versículos 10 al 17. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentenas. Los pondrá a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus caballos. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Cada decisión tiene un resultado y unas implicaciones. En este caso las implicaciones son muy radicales. Abandonar el modelo de ser guiado por los jueces y adoptar el de la monarquía implica, número 1, aumento de los impuestos. En el periodo de los jueces las tribus eran independientes y los impuestos que pagaban eran muy bajos. Ahora deben pagar impuestos para sostener la monarquía. Número 2, Dios había dado a cada israelita considerable libertad individual para ganarse la vida, elegir su propia forma de culto y administrar a su manera sus asuntos generales. Pero los ancianos cambiaron esa libertad por una servidumbre bajo un rey que tenía el poder de vida y muerte sobre sus súbditos y que podía ejecutar a los que no estaban de acuerdo con él. En tercer lugar, los jueces eran suscitados por Dios de vez en cuando, de acuerdo a las cualidades de la persona y las circunstancias. No eran jueces por herencia. Al establecerse la monarquía, los gobernaría una sucesión familiar y muchos de ellos no actuarían conforme a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, vez tras vez el Señor los libró de los ataques de los enemigos. Ahora dependerán de un ejército formado para defender al rey y su familia,
y tomarán de los hijos de ellos a quienes sirvan en el ejército del rey. En quinto lugar, y la última advertencia del Señor, como fueron ellos los que pidieron, como fueron ellos los que no consultaron al Señor, no buscaron orientación, sino que simplemente vinieron y exigieron rey, cuando se den cuenta de los resultados de su decisión, cuando esas monarquías los lleven por caminos dolorosos o al desastre nacional y vengan a Él para presentar sus quejas o lamentos, Dios no los oirá. La historia muestra que a pesar de los errores cometidos, Dios nunca abandonó a su pueblo. Siempre estuvo listo para ayudar, pero Israel sufriría por sus decisiones equivocadas. Una vez se dieron las advertencias de parte de Dios, viene la respuesta de los ancianos. Versículos 19 al 22 de 1 de Samuel 8. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: oye su voz y dales un rey. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: volveos cada uno a vuestra ciudad. Estos dirigentes de la nación no quisieron prestar atención a las advertencias del Señor. Siguieron adelante con su petición. Asumen los resultados que vendrían al cambiar su forma de gobierno. Lo que les interesaba era llegar a tener un rey como todas las otras naciones. Seguirían con sus planes quizás pensando que nada de eso ocurriría, que las cosas iban a salir bien. Pero la historia nos muestra los terribles resultados de esta decisión. Muchas veces Dios permite que sigamos el curso de nuestras decisiones. A veces recibimos o hacemos cosas que Dios nos ha dicho y nos ha advertido que no hagamos, pero pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada y entonces las hacemos. Que las cosas no van a suceder como se esperan, que todo será diferente. Pero lamentablemente la historia nos muestra todo lo contrario. Apreciado amigo y hermano, Dios ha marcado una ruta por la cual debemos seguir y nos ha dado suficiente ilustración de lo que debemos hacer. Escuchemos las advertencias del Señor, aunque nos parezca que no, aunque creamos que hacer lo contrario es mejor. Pero hay sabiduría en conocer a Dios y seguir sus caminos. Y si por algún motivo estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones, ten presente que Dios está listo para perdonarte y salvarte. Ven a Jesús como estás y Él perdonará tu pecado y te dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor guíe tu camino y que hoy puedas experimentar el perdón y la paz que solo Cristo da a sus hijos. Esa es mi oración por ti. Amén.